Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy en nuestro estudio vamos a ver una transición que deja atrás al Sanedrín para pasar a Poncio Pilato y también a Herodes. Lo importante que debemos recordar sobre este pasaje es que todo está ocurriendo durante la Pascua. La Pascua es una de las festividades de mayor significado para todo Israel, y lo más importante que se hacía en cualquier festividad era un sacrificio. Los sacerdotes, especialmente los sumos sacerdotes, tenían la responsabilidad de oficiar estos sacrificios y asegurarse de que todo lo que se hiciera en el templo en ese sentido se realizara correctamente. Pero lo que vamos a ver es que los líderes, el Sanedrín, los principales sacerdotes, los ancianos, consideraron que había algo más importante que adorar a Dios de la manera correcta. ¿Y qué sería? Asegurarse de que Yeshua, Jesús de Nazaret, fuera condenado a muerte de una manera muy específica, que fuera crucificado. En esta lección, comenzaremos esta conversación con un encuentro entre el Mesías y Poncio Pilato. Esa discusión llegará a su fin, pero, como veremos antes de terminar, Yeshua será llevado ante Herodes y éste lo enviará de vuelta con Pilato. Pilato no quería lidiar con este asunto, pero no pudo evitarlo. Tendrá que tomar una decisión, y esa decisión nos revelará mucho acerca de este hombre, si era verdaderamente un líder o si era alguien más interesado en su propio bienestar personal. Y eso es algo que todos debemos responder. ¿Vamos a guiar a otros correctamente bajo la autoridad de Dios, conforme a la verdad de las Escrituras? ¿O tomaremos decisiones basadas en lo que erróneamente pensamos que será lo mejor para nosotros mismos? No se trata de exaltarnos a nosotros mismos, sino que se trata de exaltar a Dios. Y esto es algo que ignoraron todos los líderes, tanto los del Imperio Romano como los de Israel. Estaban demasiado enfocados en su propia posición y en lo que ellos pensaban que era lo mejor. Toma tu Biblia y ve conmigo a un nuevo capítulo, Lucas capítulo 23. Recuerda que la semana pasada, en nuestro estudio final del capítulo 22, vimos a Yeshua compareciendo ante el Sanedrín. Pero ahora, como dije, habrá una transición. Versículo 1. Y toda la multitud se levantó. Esta multitud tenía que ver con el Sanedrín. Recuerden cómo terminamos la semana pasada. Ellos dijeron, ¿para qué necesitamos más testimonios? Ya habían oído lo suficiente como para querer condenarlo por blasfemia. Pero ¿cuál era el problema? Que él no blasfemaba. Él era el Hijo de Dios. Por tanto, lo que dijo de sí mismo era absolutamente cierto. Es decir, ellos querían condenar a un hombre inocente. Mira de nuevo el verso 1. Y toda la multitud de ellos se levantó y lo llevaron ante Pilato. Lo interesante es que cuando examinamos este verbo para llevar, yo dije lo llevaron, pero este verbo literalmente está en singular. Dice que la multitud lo llevó. Y la razón por la que está en singular es para mostrarle al lector que había un acuerdo absoluto entre ellos. Vamos a descubrir al final de este capítulo
que hubo dos individuos dentro del Sanedrín que no estuvieron de acuerdo con esta decisión. Estamos hablando de José de Arimatea y de otro sujeto que era un maestro del Sanedrín, y por supuesto me refiero a Nicodemo. Estos dos hombres serían los que eventualmente enterrarían al Mesías. José fue quien pidió el cuerpo del Mesías para sepultarlo. Estos dos hombres eran diferentes al resto. ¿Y qué los hacía diferentes? Vamos a aprender que ellos esperaban el reino de Dios. Y cuando tenemos una expectativa de reino, cuando este es el enfoque de nuestra vida, tomaremos decisiones muy distintas al resto del mundo. Así que mire de nuevo, dice que toda la multitud lo llevó ante Pilato. Verso 2. Tan pronto llegaron allí esta multitud del Sanedrín, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a acusarlo, diciendo: a este lo hemos hallado, engañando a la nación y prohibiendo dar impuestos al César. ¿Será cierto eso? Es una gran mentira, y esto le indica al lector que la manera en que actuaba el Sanedrín no era conforme a la verdad. Como hablamos la semana pasada, ellos violaron su propio protocolo. No siguieron sus reglas porque no estaban interesados en la verdad, no estaban interesados en la justicia. ¿Qué querían lograr? Su propia voluntad. Cuando estamos comprometidos con nuestros propios deseos, con lo que queremos, con nuestras ideas, seremos engañados por el enemigo y manipulados por él. Mira de nuevo. Ellos decían que él prohibía que la gente pagara tributos al César. Eso no es verdad, eso es falso. Siguiendo con la lectura, dice al final del verso 2, y él dice de sí mismo, es decir, por iniciativa propia, que él es Mesías y Rey. Bien, en las Escrituras debemos entender que el término Mesías o Cristo tiene que ver con ser ungido, y esa unción tiene como propósito el reinar. Así que aquí tenemos dos palabras, dos términos en griego, que nos indican el significado del término Cristo, es decir, Rey. Estamos hablando del Rey Mesías, y él decía de sí mismo que él era Mesías y Rey. Mira ahora el verso 3. Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Literalmente se refiere al rey de esa región geopolítica, el funcionario que reemplazaría a Poncio Pilato en sus funciones, ya que Pilato era quien ocupaba ese cargo. Él era el rey de los judíos, y él servía en ese cargo por designación del Imperio Romano. Pero el Mesías iba a reemplazarlo. Él es el rey legítimo del pueblo judío, el que reinaría desde esa región. Noten lo que vemos aquí. Poncio Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Verso 3 al final dice, pero, es decir, en contraste con eso, él le respondió y le dijo: tú lo dices. Esta era una antigua manera de decir sí. En otras palabras, es así como lo dices. Él está afirmando que Él es el Rey, que Él es el Mesías, una verdad supremamente importante. Lo cierto es que mientras este juicio avanza, será muy infrecuente ver al Mesías testificar, porque como veremos, muchas veces Él simplemente guarda silencio. No responderá, no participará en ese juicio, que no es más que una burla, un juicio que no buscaba la verdad. Él hablaba en muy contadas ocasiones, pero cuando lo hace, son declaraciones de lo más significativas. Leamos de nuevo el final del verso donde dice: tú lo dices. Verso 4. Pero Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud:
Por cierto, la palabra multitud aquí aparece en plural, lo que indica que se trataba de muchas multitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que había una gran diversidad, que era gente de distintos trasfondos. No era una multitud unificada, en el sentido de que todos fueran de la misma raza, misma nacionalidad o elementos en común. Esto nos indica que había diversidad entre ese gran grupo compuesto por diferentes multitudes que se reunieron en ese lugar. Mira de nuevo. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a las multitudes: «Ninguna culpa hallo en este hombre». Una declaración muy importante. Si Poncio Pilato hubiera sido un hombre piadoso, y sabemos que no lo era, a él no le interesaba la verdad, no le interesaba la justicia. Como veremos más adelante, él llegó a preguntar: ¿y qué es la verdad? Como diciendo que era algo que no le importaba, que no era relevante para el imperio. Y en eso tenía razón, lamentablemente. El imperio romano tenía muy poca consideración por la verdad. Era un imperio muy mundano, cuyo norte era satisfacer sus deseos, y donde todos hacían lo que fuese necesario para lograrlo. La verdad no formaba parte de los valores de esa sociedad. Pero noten lo que pasa. Él dice: «Nada de culpa hallo en este hombre». El juicio debía haber terminado allí, pero ¿qué pasó? Miren ahora el verso 5. Pero aquellos, ¿quiénes? Hablamos de los principales sacerdotes, y aquellos del Sanedrín que habían venido, mencionamos a los escribas y a otros que estaban allí. Así que los sumos sacerdotes, el Sanedrín, los escribas, y ellos, dice la Escritura, que ellos intensamente, y eso es literalmente lo que dice, es una palabra que habla de fuerza y poder. Además, vemos una preposición que indica que fue con fuerza, es decir, con gran intensidad. ¿Qué hacían? Con gran intensidad, ellos decían que él alborotaba al pueblo, enseñando por toda la región de Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Bien, noten que ellos dijeron algo muy importante. Usaron el término Galilea. Dijeron que él enseñaba en toda la región, hablando de Israel, comenzando en Galilea, al norte, hasta aquí, hasta Judea. Y noten lo que hizo Poncio Pilato cuando escuchó eso. Leamos ahora el verso 6. Pero Pilato, oyendo esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y cuando supo que él era de la jurisdicción de Herodes, es decir, que al oír que Yeshua era de Galilea, supo que esa no era su jurisdicción. Lo que quiso hacer Poncio Pilato era inhibirse de todo este asunto cuando supo que Yeshua era de Galilea. Sabemos que él creció en Nazaret, en la Baja Galilea, y que cuando comenzó su ministerio, él se mudó a Cafarnaum o Capernaum, también en Galilea. Así que cuando Pilato entendió que Yeshua era de Galilea, ¿qué hizo? Noten lo que dice la Escritura. Y habiendo sabido que él era de la autoridad o de la jurisdicción de Herodes, lo envió, remitió a Yeshua a Herodes, ya que también Herodes estaba en Jerusalén. Y noten lo que se enfatiza al final del verso. Dice, en aquellos días. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos en un momento muy significativo. El día en que esto está pasando es el día 14 del primer mes. ¿Qué significa eso? Que es la Pascua. Y la Pascua está vinculada de forma única con la redención. Y uno de los beneficios de la redención es la reconciliación. Esta escritura nos enseñará que el Mesías, quien es el Redentor, es quien realiza la obra de reconciliación. La Pascua es tiempo de reconciliación entre el pueblo y Dios.
Y cuando digo el pueblo, por supuesto que me refiero en primer lugar a Israel, el pueblo judío. Pero en última instancia vemos que el propósito de Dios para el Mesías no se limita a Israel. Es primero para Israel, pero alcanza hasta lo último de la tierra, a toda nación y a toda familia. El deseo de Dios de redención y reconciliación es muy amplio y verdaderamente inclusivo. Pero solo hay un camino, y es por medio de la sangre del Cordero. El Mesías fue enviado a este mundo, lo sabemos por la proclamación de Juan acerca de él, cuando dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado ¿de quién? ¿De Israel nada más? No, del mundo». Allí vemos su amplitud. Allí vemos cuán inclusiva es la gracia de Dios. Sigamos leyendo. Pasemos al verso 8. Pero Herodes, viendo a Yeshua, cuando lo vio, noten lo que dice, se alegró en gran manera, porque él deseaba verle desde hacía mucho tiempo, ya que había oído muchas cosas acerca de él. Bien, la jurisdicción de Herodes era Galilea. Él vivía allí. Y nadie que viviera en Galilea habría evitado oír acerca de las enseñanzas y los milagros que Yeshua había hecho. Vamos a ver que Herodes no era la excepción. Él había oído esto durante mucho tiempo y tenía el deseo de conocer a Jesús. Ahora tenía la oportunidad de hacerlo, pero se llevará una gran decepción. ¿Por qué? De nuevo, Herodes tampoco era un hombre piadoso. Él no estaba interesado ni en la verdad ni en la justicia. Era completamente romano y, por tanto, tenía esa mentalidad romana de hacer lo que le fuera conveniente solamente a él, actuando de una manera muy egoísta. Noten que dice que cuando vio al Mesías, dice que se alegró mucho porque desde hacía mucho tiempo había querido verlo. ¿Por qué? Porque había oído acerca de él y esperaba ver alguna señal hecha por él. Bien, el único interés de Herodes era ver alguna señal, algún milagro, algo sobrenatural. Eso era lo que le interesaba. No le importaba oír de qué se trataba el ministerio del Mesías, escuchar el mensaje de la verdad. ¿Por qué fue enviado a este mundo? ¿Qué iba a suceder? ¿De qué se trataba su condición de rey? ¿De qué se trataba su reino? Nada de eso era del interés de Herodes. Todo lo que quería era ver algo sobrenatural. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y noten algo más. Pasemos ahora al verso 10, donde dice, en realidad es al final del verso 9, pero él, refiriéndose al Mesías, pero él nada le respondió. Así que Herodes esperaba alguna experiencia, algún milagro, algún evento sobrenatural que pudiera presenciar. ¿Pero qué hizo el Mesías? Lo dice con toda claridad. Él no le respondió nada. ¿Por qué? Esto fue para demostrar que a Herodes no le interesaba la verdad. Él no estaba buscando las cosas de Dios. Solo quería ver una especie de show de magia, como típico ciudadano romano. No tenía interés alguno en lo que tuviera significado espiritual. Y el Mesías no vino a hacer magia. Él vino a cumplir la obra de Dios. Y por tanto, como vemos aquí, al final del verso 9, dice, pero él, en contraste con los deseos de Herodes, él nada le respondió. Ahora estamos listos para el verso 10. La primera palabra que aparece en el texto griego es un verbo muy significativo, pero es la segunda palabra la que debemos traducir primero, y es la palabra pero, que muestra un contraste. Y noten lo que dice aquí. Leamos. Pero los principales sacerdotes y los escribas, ese es el sujeto de este verbo,
El verbo es de hecho la primera palabra del texto aquí, pero al traducirlo lo hacemos así. Pero los principales sacerdotes y los escribas estaban de pie. Lo significativo es que este verbo para estar de pie está en pluscuamperfecto. El pluscuamperfecto griego significa algo muy distinto al pluscuamperfecto en español o en inglés. En griego, el pluscuamperfecto expresa lejanía, algo distante, y dice que ellos estaban allí de pie, pero muy lejos del propósito de Dios. Estaban presentes en ese lugar, pero no comprendían el significado de lo que estaba ocurriendo. Que Dios estaba obrando, no simplemente para hacer milagros que impresionasen a la gente, sino que allí estaba el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el mismísimo Hijo de Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque muy pronto Él haría la obra de redención, proveyendo lo necesario, derramando su sangre para que la humanidad pudiera reconciliarse con Dios y recibiera el perdón de los pecados. Pero ellos estaban muy lejos, estaban muy distantes, en otras palabras, de entender lo que estaba sucediendo en ese lugar. ¿Y quiénes no entendían? Los principales sacerdotes y los escribas, es decir, los líderes de Israel, y quienes supuestamente eran los más entendidos en las Escrituras. Pero no estaban comprometidos con las cosas de Dios. Así que puedes tener gran conocimiento, pero si no estás comprometido con los propósitos de Dios, ese conocimiento no transformará tu perspectiva. Serás como esos sacerdotes y escribas. Puede que estés en el lugar correcto, pero no discernirás lo que Dios está haciendo. Y por eso lo vemos en pluscuamperfecto. Esos escribas y sacerdotes estaban muy lejos de entender lo que ocurría en ese lugar. ¿Qué hacían ellos? Pues noten que fervientemente, intensamente, lo que hacían era acusarlo. O sea, estaban obsesionados con una sola cosa. Y aquí vemos dos situaciones. Los dos representantes del Imperio Romano. Primero Pilato, que dijo: "No hallo nada de culpa en este hombre". Y luego vemos que Herodes, de igual manera, no encontró nada malo en él. Por tanto, en respuesta a esto, y él era inocente, pero ellos estaban muy lejos de saber quién era Yeshua. Por lo tanto, con más insistencia y fervor, lo seguían acusando. Verso 11. Pero Herodes, ¿qué hacía él? Lo ignoraba, habiéndolo ignorado a él, junto con sus soldados. ¿Qué más hicieron? Tanto Herodes como sus soldados se burlaban de él. Y luego lo vistieron con una ropa espléndida. ¿Con qué propósito? Bueno, se burlaban de él tal como lo hizo el Sanedrín, pero ellos no lo golpearon. Le pusieron vestiduras finas, una ropa espléndida. ¿Y qué más dice la Escritura? Dice que lo enviaron, y la implicación es que lo enviaron de vuelta, aunque simplemente dice que lo enviaron a Poncio Pilato. Verso 12, nuestro último verso por hoy. Debemos recordar algo, porque la palabra de Dios repite un elemento aquí, y cada vez que la palabra de Dios se repite, se trata de algo muy significativo. Quiero llamar tu atención al final del verso 7. ¿Qué dice allí? En aquellos días. Estamos hablando del tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, que comienza con la Pascua. La Pascua, como mencioné hace unos minutos, está relacionada con la redención. Y a través de la redención, el resultado de la redención es la reconciliación con Dios. Un hombre pecador y un Dios santo por la redención se unen como uno solo. Y esta reconciliación, gloria a Dios, es para siempre. Tenemos una redención eterna que produce una reconciliación eterna. Pero quiero que veas lo que sucede en el verso 12. Noten lo que dice. Pero aconteció, y la implicación es
en ese momento. Pero simplemente dice, se hicieron amigos. Vemos que ambos, tanto Pilato como Herodes, se hicieron amigos en aquel mismo día. Así lo dice la Escritura. En aquel mismo día se hicieron amigos uno del otro. ¿Y por qué se enfatiza esto? ¿Por qué es importante? La respuesta la encontramos al seguir leyendo. Porque antes estaban enemistados, es decir, había un conflicto antes de esto. Ellos eran enemigos. Había una diferencia entre ellos. Y lo que vemos aquí es que la presencia del Mesías permitió esa amistad, permitió la reconciliación entre estos dos líderes que antes eran enemigos. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Qué día está ocurriendo esto? Está ocurriendo en la Pascua, el día de la redención. Esto también le comunica al lector por qué fue enviado el Mesías a este mundo, para que pudiéramos ser reconciliados, para que podamos ser amigos de Dios, que podamos tener intimidad con Él, que podamos entrar en su presencia y permanecer en la presencia de Dios por toda la eternidad. Todo esto es el resultado de lo que la Pascua representa. Esto es algo profundamente significativo y muchas personas ignoran esto o nunca se les enseñó que el Mesías está directamente conectado con la Pascua. Por eso Juan el Bautista dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Él hablaba de su obra futura, que Él es, como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, que Él es nuestro Cordero Pascual y solo por medio de Él podemos guardar la fiesta. ¿Qué fiesta? Bueno, la Pascua es la preparación para la fiesta de los panes sin levadura, y la clave allí es sin levadura. ¿Por qué? Porque sin levadura significa separado del pecado, sin la influencia del pecado, la malicia, el orgullo y todas esas cosas que desagradan a Dios. Así que descubrimos que el Mesías fue enviado a este mundo como el Rey que tiene la autoridad para hacernos uno con Dios. Si rechazas al Mesías, rechazas la salvación. No hay otro nombre dado a la humanidad por el cual podamos ser salvos, sino el de Yeshua. Ningún otro nombre, nadie más, solo Él. No rechaces la salvación. Humíllate. Reconoce tu pecado y pon tu confianza en el Mesías viviente, Jesús de Nazaret. No hay nadie más. Él es el único que puede salvarte. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.